La Iglesia Cristiana Bautista en Pérez Celedón presenta su programa Conquistando tu Paz. Es un privilegio y una bendición estar nuevamente para compartir el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo son buenas noticias que harán que tu vida pueda ser diferente, completamente diferente. Dios transformará su vida a través de su palabra y a través de la persona de Jesús, el Hijo de Dios. Compartimos esta hora 5 beneficios que vinieron a través de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. La sangre era un elemento importantísimo, empezando desde el Antiguo Testamento. En Génesis 9:4, Dios dio un mandamiento, una palabra, un decreto. Génesis 9:4 dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. La sangre iba a ser un elemento apartado por Dios, prohibido, para que los hombres lo tomaran o lo comieran. Dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Y está desde el principio, desde el libro de Génesis. Ese iba a ser un elemento importantísimo, porque cada vez que un hombre, que una mujer iba a llegar delante de Dios, que un ser humano iba a llegar delante de Dios, al tabernáculo o al templo, tenía que traer un cordero, y ese cordero tenía que ser sacrificado y se tenía que derramar sangre. Para los judíos iba a ser el valor de la sangre, iban a tener un valor muy alto. Y empezando desde Génesis, Dios dijo: pero carne con su sangre no comeréis. Y en el libro de Éxodo, en el capítulo 13, Éxodo 13, dice, oiga lo que dice, dice la palabra de Dios, lo que sucedió en Egipto. En Egipto dice la Biblia, en Éxodo 12:21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que está en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que está en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. En Egipto han sucedido cantidad de plagas. Varias 9 plagas han caído sobre Egipto. El país está casi destruido y Dios da el último decreto para que Israel salga. Y el último decreto, la última palabra, la da Dios sobre Israel. Y les dice a ellos que tomen un cordero, que cada familia se reúna en su casa, que toman el cordero y tomen la sangre y la echen en un lebrillo, en una palangana, lo que usted pueda llamarle, un lebrillo, un lugar donde pudieran vaciar la sangre, y luego tomaran esa sangre y le untaran al dintel, a los postes de la puerta de su casa, y que ellos se quedaran dentro de la casa, porque el heridor iba a pasar a medianoche, y cuando el heridor pasara a medianoche y viera la sangre en el poste o en el dintel de las casas, el ángel de la muerte le iba a ser prohibido entrar a esa casa y hacerle ningún daño, porque esa gente estaba bajo el pacto, había sangre. Y entonces oiga lo que dice, maravilloso, dice el verso 23, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre, amado, pero una sangre más preciosa que un simple animalito y un simple cordero fue derramada en la cruz del Calvario, en el Gólgota. Juan vio a Jesús, lo miró y le dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese Cordero de Dios iba a ser llevado al Calvario, iba a ser llevado al Gólgota, al lugar de la calavera, y desnudo y flagelado iba a ser crucificado allí, y su sangre preciosa iba a ser derramada en la cruz del Calvario. Tenemos que saber entonces qué hizo la sangre que fue derramada en el Gólgota. Y lo terrible que ha pasado con la raza humana, lo terrible que ha pasado es que los seres humanos despreciaron el sacrificio, la sangre preciosa que se derramó allí, y se quedaron con la cruz. La cruz era la muerte más terrible en la que un hombre podía estar. Jesús iba a ser sacrificado allí,
El sacrificio debía ser perfecto delante del Padre, y esa sangre preciosa que Jesús derramó allí iba a tener beneficios para los seres humanos, para la raza humana que queremos rendirnos delante de Dios el Padre, reconocer que ese es el sacrificio perfecto y reconocer que esa sangre preciosa que fue derramada en la cruz. Hebreos 9 dice que sin sangre no se hace remisión. Si Jesús hubiera venido a esta tierra y a los 33 años se va de aquí sin morir en el Gólgota, usted y yo no tendríamos la mínima posibilidad de poder ser salvos. Pero Jesús fue al Gólgota, al Calvario, y derramó su sangre preciosa allá para que esa sangre que fue pactada, que fue la señal de pacto, te salve a ti y te limpie a ti de todo pecado. Y la Biblia enseña 5 beneficios, por lo menos que podemos ver este día. Colosenses en el capítulo 1, el verso 20, dice la Biblia: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz. El primer beneficio que tiene la sangre de la cruz es que nos reconcilió con Dios mediante la sangre. Nos reconcilió con Dios. Estábamos separados, éramos sus enemigos, fuimos hechos, dice la Biblia, fuimos hechos cercanos, y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como en las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El primer beneficio es que nos reconcilió con Dios mediante la sangre. El libro de Isaías dice que estábamos separados, completamente separados por Dios, con Dios. Pero cuando Jesús derrama su sangre en la cruz, la primera cosa que hace la sangre es que nos reconcilió mediante la sangre de su cruz. Efesios 1:7, Efesios en el capítulo 1, en el verso 7, no solamente aquí dice que nos reconcilió con Dios, sino que Efesios en el capítulo 1, el verso 7, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La segunda cosa que hizo la sangre, dice que nos redimió. Dice: en quien tenemos redención, y redimir es comprar. La sangre que Jesús pagó en el Calvario fue el precio por tu salvación y por mi salvación. Cristo nos compró. Dice el apóstol Pedro que fuimos comprados no con plata ni oro, ni cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, su Hijo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Fue la sangre la que nos reconcilió. La sangre del Cordero de Dios nos reconcilió en el Gólgota. La sangre de Cristo Jesús en el Calvario nos compró. Y no solamente nos compró, sino que Juan en el capítulo 1, el verso 7, oiga lo que dice Juan en el capítulo 1. Juan en el capítulo 1, el verso 7, dice la Escritura de la siguiente manera. Juan 1:7 dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Oiga, esa sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz nos reconcilió con el Padre. Esa sangre preciosa nos compró. Fue el precio que fue pagado por nosotros, porque éramos esclavos del pecado, esclavos del enemigo, éramos esclavos. Y Cristo nos compró con su sangre. Pero no solamente nos compró, sino que Juan dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia todo nuestro pecado. Cuando un hombre se arrepiente y se convierte a Cristo, la sangre del Cordero de Dios le limpia. Pero no solamente la sangre de Jesús nos limpia, sino que la Escritura enseña, bendito sea Dios, Romanos 5, 9 y 10. Oiga lo que dice Romanos en el capítulo 5, el verso 9 y el verso 10. Sabiendo que Cristo murió, dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. No solamente nos reconcilió, sino que dice el verso 9 de Romanos 5:
pues mucho más estando ya justificados en su sangre. La sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario nos justifica. Y justificados es ser declarados justos delante de un Dios santo. Eso es maravilloso. Eso lo hace la sangre preciosa de Cristo. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Bendito sea Dios. Y termino diciendo lo que dice Hebreos en el capítulo 13. Hebreos en el capítulo 13, la escritura dice lo siguiente. Hebreos capítulo 13, versículo 12, dice la escritura: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Jesús en la cruz del Calvario, cuando Él derrama su sangre nos reconcilia con el Padre. Su sangre nos redime, su sangre nos compra. La sangre que Jesús vertió en la cruz del Calvario nos limpia. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos justifica. Y por último, la sangre que Jesús vertió en la cruz del Calvario nos santifica. Y eso es maravilloso. Ser tan santificado, ser santo para Dios, es ser apartado. La sangre que cuando venimos a Cristo, cuando nos arrepentimos de nuestro pecado, nuestro pecado no lo limpian las buenas obras. El pecado no lo limpia la religión. El pecado lo limpia la sangre del Cordero. Lo que impide que un hombre tenga comunión con el Padre es el pecado. Lo que impide que un hombre entre a la eternidad y pueda disfrutar de lo que Dios tiene en el cielo es el pecado. Pero lo que limpia nuestro pecado es la sangre preciosa de Jesús, el Hijo de Dios. No es mis obras, no es la religión que yo profese. Es que yo me vuelva a Dios y reconozca que el Hijo de Dios murió allá y que derramó su sangre preciosa y que hay un río de sangre desde el Antiguo Testamento corriendo que iba a ser símbolo de la sangre más preciosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario para limpiar tu pecado y mi pecado y poderme reconciliar con el Padre mediante lo que Jesús hizo en la cruz. Es tiempo de poder despertar nuestra conciencia. Y tal vez usted ha sido religioso, tal vez usted ha pensado que usted puede quitarse su pecado. Es tiempo de volverse a Dios y pedir perdón por esa actitud, porque es necesario volverse a Dios y decirle: Dios, no son mis actos, es el acto suyo en la cruz del Calvario, el acto de tu Hijo amado en la cruz, tu sangre preciosa, la que me limpia de todo pecado. El apóstol Pedro dice que fuimos llamados para obedecer y para ser rociados con la sangre de Jesús. Este es el momento de que usted está siendo llamado por Dios para que usted se arrepienta de su pecado, se vuelva a Dios en este momento y le diga a Dios: Dios, límpiame con tu sangre preciosa, la sangre que tu Hijo amado derramó en la cruz del Calvario. ¿Qué te parece si tomas la decisión más maravillosa? Y amado, lo que Dios vio en Egipto, dice que Dios a medianoche vio la sangre y no le permitía que el heridor entrara a aquella casa. Dios verá la sangre en su vida. Dios verá la sangre. Dios ve este planeta Tierra de hombres y mujeres que pueden reconocer a Cristo en la cruz y a los que no lo han hecho. Pero si usted lo hace en ese momento, la sangre de Cristo le limpia de todo pecado. ¿Qué le parece si en esta hora ora conmigo y le dice al Señor de la siguiente manera: Señor Jesucristo, yo me arrepiento de todo mi pecado. Reconozco que tú moriste por mí en la cruz. Te pido que tú me perdones. Te pido que me limpies con tu sangre preciosa. Yo acepto que esa sangre fue derramada por mí. Acepto a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Pido que la sangre me limpie de todo pecado. Y de aquí en adelante quiero, Jesús, seguirte a ti, seguir tus caminos, amándote a ti y honrándote a ti, y estar preparado para el día que yo parta a la eternidad. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en el próximo programa. Cuando lloras por las veces que intentaste